Este es un caso que desde el comienzo se empezó a sospechar de la esposa. Ella no solo estaba actuando de manera extraña desde el minuto 1, sino que habían encontrado un blog que ella había escrito antes del asesinato con el título "Cómo matar a tu esposo". Este es el increíble caso de Dan Brophy. En la avenida Newmark, en Oregon, se encuentra una escuela para chefs llamada Oregon Culinary Institute. Este es un lugar donde estudiantes aprenden y se preparan para trabajar en el mundo culinario. Además, funciona también como un restaurante porque los estudiantes trabajan en esa cocina para empezar a empaparse con lo que conlleva el trabajar en un local similar. En este instituto, Daniel Brophy, de 63 años, era uno de los maestros. Él era conocido por sus cercanos como Dan. En la mañana del sábado 2 de junio del año 2018, una empleada del local había ingresado para abrir las puertas porque en minutos iban a empezar a llegar los estudiantes. Un poco después de que ella hubiera abierto las puertas, llegó el primer estudiante que tenía que pasar a la cocina 1, donde le tocaba la clase del día con Dan Brophy. Cuando ingresó se encontró con el cuerpo sin vida de su profesor, notificó a la encargada y así se hizo la llamada al 911. Hi, we are at Oregon Culinary Institute, and there is somebody collapsed in one of our kitchens. He's one of our chefs, and he's an older man. All right, is he conscious right now? No, he is not conscious. Okay, is he breathing? No, he is not breathing. Okay. And is anyone doing CPR? Yes. Okay, and do you know the cause of this or what happened? Did he just No, collapse? we have no idea. Somebody just found him on the floor. Okay, he's one of the chefs there, head chef? Yes, yeah, I mean, he's Okay. one of our instructors. Okay. Does she need to continue? Do you want me to turn out? Do you want me to take a turn? He's bleeding out of his chest. Bleeding out of his chest? Okay. Yeah. They're coming really fast. They'll be there any Okay, second, they're going to be okay? here any second. I know, you're doing a good job. I know. Dan ya tenía 12 años como maestro en esa escuela. Él había empezado desde que abrió el instituto y además tenía una carrera de más de 40 años como chef, pasando por decenas de restaurantes de prestigio y haciéndolo una figura conocida del rubro en Oregon. La escena estaba llena de sangre en la zona donde estaba el cuerpo. Todo parecía que fue realizado a la distancia, o sea que alguien había entrado, le apuntó el arma a unos metros de distancia y lo asesinó sin que Dan pudiera defenderse. Todo en cuestión de segundos o minutos. El cuerpo estaba frente a un fregadero donde habían dos recipientes de 15 litros cada uno. Uno tenía hielo y el otro estaba lleno de agua. Los empleados dijeron que él siempre preparaba café y agua fría para sus estudiantes, entonces como se había encontrado un cucharón para recoger hielo en el suelo, a metros del cuerpo se analizó que él estaba poniendo hielo en el agua cuando ocurrió el asesinato. El cuerpo tenía 2 disparos. El primero fue en la espalda, lo que decía que la persona ingresó hasta la cocina 1, Dan estaba de espaldas haciendo el tema del hielo con el agua y luego de ese disparo habría caído boca arriba, que fue cuando se realizó el segundo disparo a la altura del pecho. El arma homicida no estaba en la escena y solo se habían encontrado 2 casquillos de 9 milímetros al lado del cuerpo. La zona entera se había asegurado, incluyendo la cuadra de donde quedaba este instituto, porque las autoridades inicialmente pensaron que podía tratarse de un asesino suelto que podría estar acechando en la zona. Con esta extraña escena, unas horas después se inició la investigación oficial. Cuando los investigadores llegaron a la escena, lo primero que hicieron fue solicitar refuerzos para llevar el cuerpo a la morgue judicial, levantar las evidencias y empezar a analizar los primeros movimientos de Dan en esa mañana. Su auto, una camioneta blanca, había sido encontrada estacionada en la esquina del local. Y el registro de la alarma de la escuela demostró que a las 7:22 minutos Dan había desactivado la alarma para ingresar al lugar. Esto quería decir que entre las 7:22 de la mañana y las 8:24, que fue cuando el estudiante había encontrado el cuerpo, habría ocurrido el crimen. Prácticamente una hora de tiempo que era sumamente importante. Tenemos que decir que en el local, en el instituto, no habían cámaras de seguridad. Pero con ese rango de horario
podrían analizar las cámaras de seguridad cercanas de otros locales para ver quién pudo haber ingresado también a ese lugar para cometer el asesinato. Casi a las 10:30, la esposa de Dan, una mujer llamada Nancy, fue llevada a la comisaría para declarar sin saber todavía lo que había pasado. Cuando se sentaron a hablar con ella, le dijeron: creemos que su esposo ha sido asesinado, a lo que ella dio una respuesta extraña. Ella dijo: ya me parecía por las caras tristes de todos los que me miraban al entrar aquí. Luego de esto se puso a llorar y dijo: no me importa quién le dio el disparo, yo solo quiero que mi esposo vuelva. Unas declaraciones bastante raras para una mujer que recién se había enterado que su esposo había sido asesinado. Ella aseguró en esta declaración que Dan se había levantado temprano, como todos los días, y que entre las 7:05 y 7:10 de la mañana había escuchado la puerta de la casa cerrarse, que fue cuando pensó que Dan se había ido de la casa para ir al instituto, ya que ella, según su declaración, seguía en la cama cuando todo esto había pasado. Tomemos en cuenta que Nancy pudo haber estado en un estado de shock y no tenía mucha coherencia con lo que decía. Las autoridades le dijeron que fuera a su casa sabiendo que era una situación difícil. Aparte, Dan era un maestro de futuros chefs y todos saben que trabajar en este rubro es enfrentarse a maestros estrictos porque la presión que existe en una cocina, en un restaurante, es enorme. Entonces, durante la preparación de estudiantes se suelen realizar situaciones similares a las que se enfrentarían en restaurantes reales. Dan era conocido por ser estricto, lo que pudo haber caído mal a uno de los estudiantes de cocina, que pudo haberse vengado luego de alguna pelea. Dan Brophy nació el 27 de junio de 1954 en Valley City, del estado de Dakota del Norte. Como todos los que quieren iniciarse en el negocio de restaurantes, Dan empezó lavando cubiertos en un local de la ciudad de Kansas que abría 24 horas. En ese lugar había trabajado por unos meses hasta que lo ascendieron a la cocina, primero preparando los ingredientes hasta que empezó a aprender de la mano del chef del restaurante a realizar platos, que lo llevó a tener más responsabilidades dentro de la cocina. Años después se unió a una escuela culinaria para perfeccionar su técnica, lo que lo llevó, luego de recibirse, a trabajar en más de 10 restaurantes europeos hasta que se mudó a Oregon, donde empezó a ser maestro en el Instituto Culinario de la ciudad en el año 2006, cuando él tenía 51 años. Para ese momento Dan ya tenía una carrera llena de logros, pero al mismo tiempo tenía otro trabajo en un restaurante cercano de la ciudad. Él se dio cuenta que, a pesar de amar ser chef, su verdadera vocación estaba en educar a otros. Como mencionamos, su manera de enseñar podía ser considerada fuerte y ruda, pero esto porque con los años de experiencia que él tuvo en el rubro, aprendió de otros chefs que tenían la misma modalidad de enseñanza. Algo que podría considerarse como que pasaba los límites de abuso de poder y torturas psicológicas. Él en una entrevista llegó a mencionar que sus maestros no creían en los derechos humanos, lo cual dice mucho de cómo ciertos chefs se manejan con estudiantes o ayudantes de cocina. Dan no solo era un chef respetado, con los años había ganado habilidades que no muchos chefs tenían. Él, por ejemplo, se convirtió en experto en encontrar ingredientes en bosques, sabía mucho sobre plantas y hongos, además tenía un hobby que también se complementaba con su trabajo. Él era apicultor, criaba abejas y se especializó en comidas realizadas con miel. A pesar de tener este estilo de educación, Dan era una buena persona. En su vida privada era sarcástico con sus más cercanos, le encantaba contar chistes y donaba cientos de platos por mes para personas que estaban en situación de calle. Él en el trabajo era completamente diferente a su vida personal. Hablemos de Nancy. Ella
había pasado por un divorcio a inicios de los 90, que fue cuando decidió mudarse a Oregon para iniciar una vida nueva. Ella había estudiado economía en la universidad, pero quería empezar un negocio de catering, entonces se inscribió a una escuela culinaria donde conoció a Dan, que era maestro. Tenemos que decir que esto era completamente en otro instituto, un lugar donde Dan trabajó antes del lugar donde estaba en ese momento cuando había sido asesinado. Nancy se enamoró de Dan, de su maestro, pero había un gran problema. Dan estaba casado. Cuando Nancy se recibió como chef, abrió su negocio y empezó a tener una relación más íntima con Dan. Él terminó dejándole a su esposa para casarse con Nancy en 1996. Y todo había pasado muy rápido, lo que además daba a entender que por años ellos se estaban viendo en secreto, incluso cuando Dan todavía estaba casado. Dan tuvo un hijo llamado Nathaniel de su primera esposa, que además terminó trabajando en la empresa de catering de Nancy. Con los años, Nancy ya no podía hacer tanto esfuerzo físico, entonces terminó vendiendo la empresa y empezó a dedicarse a vender seguros y a escribir, que además descubrió que era su pasión. Esta mujer escribió muchos libros que tenían que ver con amor y crímenes. Uno de los títulos, por ejemplo, era El esposo incorrecto. Además también tenía otro libro que se llamaba El amante incorrecto. Esta era una serie de libros con títulos similares pero con historias diferentes. Antes de seguir con este caso, no te olvides de dejar tu like, suscribirte si todavía no lo estás y apretar la campanita para que te avise todos los lunes cuando tenemos un caso nuevo. Como siempre menciono, los miembros del canal tienen la posibilidad de ver los videos antes y sin comerciales, tener los emojis exclusivos y la insignia de batería que se va cargando con los meses. Ya somos más de 500 miembros, así que lo único que me queda es agradecer a toda la gente que ya está siendo parte del sector privado y también a todos los que tienen pensado y lo van a hacer en los siguientes meses. Ahora sí, seguimos con este caso. Los investigadores habían descartado la posibilidad de un robo porque Dan tenía su billetera con dinero y sus tarjetas de crédito. Además tenía en la muñeca un reloj bastante valioso. Su teléfono no había sido robado y nada faltaba en el instituto, que además estamos hablando de utensilios y electrodomésticos caros. No había señales de entrada forzosa porque aunque Dan había desactivado las alarmas, la puerta estaba bloqueada por dentro. Esto se confirmó con la empleada que había ingresado después de Dan. Ahora, los depósitos que tiene este local, donde se guardaban comidas o enlatados, tenían unos portones que se abrían hacia arriba para poder meter mercaderías. Uno de estos portones estaba abierto, que tendría que haber sido de donde entró el asesino. Dan solía abrir todas las mañanas este portón para poder meter mercaderías. Entonces, cuando él lo había dejado abierto, una persona se habría metido, también lo asesinó y luego salió por ese mismo lugar. Eso es lo que analizaba la policía en ese momento. Como había mencionado hace un rato, este local no tenía circuito cerrado. No había cámaras ni fuera ni dentro de las instalaciones, lo que hacía que los investigadores tuvieran que recorrer la zona en busca de cámaras. Por las dudas encontraban algo. Unos días después del crimen, los investigadores recibieron un llamado de Nancy. Ella estaba pidiendo que le escribieran un documento oficial de la fiscalía que dijera que ella ya no era sospechosa del crimen. Y esto no tenía para nada sentido, porque la investigación recién había comenzado y no la habían puesto como sospechosa. Ella mencionó que para cobrar el seguro de vida de su esposo necesitaba ese documento porque si no la empresa de seguros no le daría el dinero. Ella además dijo que el seguro era por $40,000 y que no entendía por qué la empresa le había solicitado eso. Los investigadores dijeron que nunca en sus décadas de carrera habían recibido un pedido así. Es más, no era para nada común. Ella en esta llamada además dijo: creo que se quieren asegurar que no fui en secreto al instituto y maté a mi esposo. Como había mencionado, Nancy era fanática de las novelas de crímenes y había escrito varios libros. Pero antes de empezar su carrera como escritora,
ella había lanzado un blog en el que empezó a experimentar en este rubro. Este blog no era secreto, pero ella no le comentaba a nadie. Era como un pasatiempo para practicar sus escritos, pero siempre incluía su firma con nombre y apellido. En el año 2011, ella había lanzado una publicación con el título Cómo matar a tu esposo. En este texto iniciaba con lo siguiente: como una escritora de suspenso romántico, he pasado mucho tiempo pensando en asesinatos y consecuentemente en los procesos de la policía. Un asesinato me podría sacar un peso de encima, pero solo si no tuviera que pasar tiempo en prisión. Para que quede claro, el naranja no me sienta bien. Esto último en referencia a que los prisioneros en Estados Unidos visten uniformes naranjas. En este artículo además ella mencionaba los motivos para cometer un asesinato en contra de tu pareja. El primero era motivos financieros, el segundo era infidelidades y el tercero era estar enamorado de alguien más. Era como un paso a paso de cómo lograr esto, de cómo matar a tu esposo. Más adelante ella escribió: lo que me di cuenta es que todos tenemos un instinto de asesinar, pero no todos lo llevamos a cabo. Para darle el beneficio de la duda, ella escribió esto 7 años antes del crimen y además después se convirtió en escritora, lo que quiere decir que quizás esto no podría considerarse como una evidencia, pero obviamente llamaba la atención. Y yo siempre pensé en esto. Imagínense que a mí me acusaran de cometer un crimen que yo no hice. Si llegaran a encontrar mis búsquedas de Google, voy a quedar como un potencial psicópata. Porque yo investigo todos los detalles de los casos. Yo llegué a buscar sobre armas homicidas, procesos de descomposición, cómo son las heridas con diferentes armas, sobre procesos de tortura. La fiscalía, inclusive sabiendo a lo que yo me dedico, podría utilizar eso en mi contra para pintarme como un culpable. Y ya que hablamos de búsquedas de Google, en el historial de Nancy, 6 meses antes del asesinato, encontraron que ella había entrado a una web llamada Ghost Guns, que era para adquirir armas sin registro y sin número de serie. Ahora, esto pudo haber sido algo referente al crimen, como también pudo haber sido un intento de investigar sobre un libro nuevo que ella estaba pensando en escribir. Pero esto no había quedado en una simple búsqueda. Se descubrió que Nancy compró una de estas armas y ahí cambiaba completamente la historia. 3 meses después del asesinato de Dan Brophy, las sospechas sobre Nancy se acrecentaban. Las autoridades descubrieron sobre la compra de esta arma en la web, pero también se enteraron que ella había recibido el arma en partes. O sea, ella tenía que armarla para poder usarla, cosa que ella no sabía cómo hacer. En febrero de 2018, 4 meses antes del crimen, Nancy había ido a una tienda de armas y compró una pistola Glock 17 de 9 milímetros que registró a su nombre. Además, había comprado una corredera extra en eBay. Para los que no sepan, la corredera es el tubo que se coloca en la parte superior de un arma donde van las balas. Las autoridades solicitaron a Nancy que entregara el arma, pero no encontraban la corredera extra. Lo que pasó aquí, según la fiscalía, fue que Nancy había comprado esa corredera nueva para que cuando se analizara la pistola no concordara con la bala en la escena, porque la que tenía puesta, que era la original, utilizaba un tipo de bala diferente. Pero nunca pudieron encontrar esa corredera, pero estaba confirmado que la había comprado a través de eBay. ¿Se acuerdan que había mencionado que el instituto no tenía cámaras de seguridad? Pero las autoridades empezaron a buscar cámaras en los alrededores. Aquí saldría la evidencia más comprometedora. En varias tomas de diferentes locales que apuntaban al lugar del asesinato, vieron que una van gris había aparecido un poco después de que Dan entrara al trabajo. Esta van era igualita a la van de Nancy, lo que confirmó que se trataba del mismo vehículo. Tenía que ver con una rayadura que tenía el vehículo en la parte izquierda. Y esto se veía en el vehículo de Nancy y también en las cámaras de seguridad. Pero Nancy, en su declaración, había dicho que ella estuvo en su casa
toda esa mañana. Lo peor de todo fue que otras cámaras la habían ubicado 40 minutos antes del crimen, cerca de las 6:40 de la mañana, que las autoridades aseguraron que fue cuando Nancy estaba analizando la zona y esperando a que su esposo llegara. A las 7:29 minutos después del crimen, la misma van de Nancy fue vista alejándose de la escena en otra cámara de seguridad. Cuando le preguntaron por qué había ido a esa zona en las horas del crimen, Nancy dio una respuesta realmente absurda. Ella dijo que tuvo un lapso de haber perdido la memoria, pero se acordó que había ido a un Starbucks y que luego volvió a su casa. Esto jamás lo había mencionado antes y para las autoridades era obvio que estaba tratando de salvarse de la manera que fuera. Hablemos de la motivación. Nancy había dicho que el seguro de vida era de tan solo $40,000. Pero lo que los investigadores descubrieron fue que Nancy, que trabajaba vendiendo seguros, había colocado a su esposo en múltiples pólizas. Una de ellas era de $40,000, pero las otras sumaban un total de $800,000 que ella recibiría si su esposo muriera. Para la fiscalía, esta era la motivación. Así que 3 meses después del crimen, Nancy fue arrestada y llevada a juicio. Este juicio descubrió todas las evidencias, pero la defensa de Nancy trató de imponer que el verdadero asesino fue un vagabundo que se veía en las cámaras de seguridad en las horas que tuvo que haber ocurrido el asesinato, pero al ver estas tomas, en ningún momento se veía al vagabundo entrando al instituto, simplemente aparecía caminando frente al local mientras arrastraba un contenedor de basuras. Esto además indicaba que Nancy no tenía buenos abogados porque era absurdo culpar a alguien que se veía que jamás entró al lugar. Ahora, lo raro con este caso fue que nunca se vio el auto de Nancy ni a ella ingresando al instituto. Tampoco se encontró ADN dentro del local y parecía que todo era circunstancial, a pesar de tener una motivación. Ella además era una señora grande, pero con su conocimiento en temas criminales, quizás pensó en todos los detalles. Puede ser que estacionó el auto en una zona sin cámaras y de alguna manera ingresó al lugar sin que la vieran. La evidencia más importante era el casquillo, que combinaba con la corredera comprada en eBay, y eso la enlazaba directamente a la escena del crimen. Los amigos y familiares de los Brophy inicialmente no podían creer que Nancy hubiera asesinado a su esposo. Pero con el tiempo, con las evidencias y las extrañas declaraciones de esta mujer, terminaron entendiendo que no conocían verdaderamente a Nancy. Alguien que desde que era joven hacía cosas que podrían considerarse de alguien con poca ética o moral, incluso cuando se había metido con Dan cuando él seguía casado. Nancy fue encontrada como culpable y condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a la edad de 93 años. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.